cristianiza, iluminando sus energías interiores, más se aparta de la condición de solicitante para alcanzar la condición elevada del mérito, por las expresiones sanas de su trabajo. Quien se esfuerza, en los bastidores de la conciencia rectilínea, se dignifica y enriquece el cuadro de sus valores individuales. Y el cristiano sincero, después de conquistar los elementos de la educación evangélica, no necesita materializar la idea de la rogativa de la limosna material, comprendiendo que, esperando o sufriendo, actuando o luchando, en los esfuerzos de la acción y del bien, ha de recibir, siempre, de acuerdo con sus obras y de conformidad con la promesa de Cristo. 257. ¿La esperanza y la fe deben ser interpretadas como una sola virtud? La esperanza es la hija dilecta de la fe. Ambas están, una para otra, como la luz refleja de los planetas está para la luz central y positiva del Sol. La esperanza es como la luna que se constituye de los bálsamos de la creencia. La fe es la divina claridad de la certeza. 258. En el camino de la virtud, ¿el pobre y el rico de la tierra pueden ser identificados como discípulos de Jesús? El título de discípulo es conferido por el Divino Maestro a todos los hombres de buena voluntad, sin distinción de situaciones, de clases o de cualquier expresión sectaria. Con responsabilidad de los bienes materiales o sin ella, el hombre es siempre rico por su posición de usufructuario de las gracias divinas, y además, tenemos que ponderar que, en toda situación, la criatura encontrará responsabilidad en la existencia, razón por la cual los sinceros discípulos del Señor son iguales ante sus ojos, sin preferencia de ninguna naturaleza. 259. En lo que se refiere a la práctica de la caridad, ¿cómo interpretar la enseñanza de Jesús? A aquel que tiene será concedido en abundancia y a aquel que no tiene, hasta lo mismo que no tiene le será quitado. La palabra de Jesús, en toda circunstancia, fue tocada de una luz oculta, presentando reflejos prismáticos, en todos los tiempos, para él. Alma humana, en su ascensión hacia la sabiduría y hacia el amor. Antes que todo, busquemos ajustar el concepto a nosotros mismos. Si poseemos la verdadera caridad espiritual, si trabajamos por nuestra iluminación íntima, irradiando luz, espontáneamente, hacia el camino de nuestros hermanos en lucha y aprendizaje, más recibiremos de las fuentes puras de los planos espirituales más elevados, porque, después de valorizar la oportunidad recibida, horizontes infinitos se abrirán en el campo ilimitado del universo, para nuestras almas, lo que no podrá acontecer a los que echaran mano de la sagrada oportunidad de iluminación en las calles de la vida, con la más evidente despreocupación de sus legítimos deberes, olvidando el camino mejor, cambiado, entonces, por las sensaciones efímeras de la existencia terrestre, contrayendo nuevas deudas y apartando de sí mismo las oportunidades para el futuro, entonces más difíciles y dolorosas. Tercera parte. Religión. Viejo Testamento Revelación. 261. En el principio era el Verbo. ¿Cómo deberemos entender esta afirmación del texto sagrado? El apóstol Juan aún nos advierte que el Verbo era Dios y estaba con Dios. Dios es amor y vida y la más perfecta expresión del Verbo para el orbe terrestre era y es Jesús, identificado con su misericordia y sabiduría, desde la organización inicial del planeta. Visible u oculto, el Verbo es el rasgo de la luz divina en todas las cosas y en todos los seres, en las más variadas condiciones del proceso de perfeccionamiento. 262. ¿Por qué razón la palabra de las profecías parece dirigida invariablemente al pueblo de Israel? En todos los textos de las profecías, Israel debe ser considerado como el símbolo de toda la humanidad terrestre, bajo la égida sacrosanta de Cristo. 263. ¿Se debe atribuir al judaísmo misión especial, en comparación con las demás ideas religiosas del tiempo antiguo? Aunque las elevadas concepciones religiosas que florecieron en la India y en Egipto y todos los grandes ideales de conocimiento de la divinidad, que poblaron la antigua Asia en todos los tiempos, se debe reconocer en el judaísmo la gran misión de la revelación del Dios único. Mientras los cultos religiosos se perdían en la división y en la multiplicidad, solamente el judaísmo fue bastante fuerte en la energía y en la unidad para cultivar el monoteísmo y establecer las bases de la ley universalista, bajo la luz de la inspiración divina. Por ese motivo, no obstante los compromisos y los débitos penosos que parecen perpetuar sus sufrimientos, a través de las generaciones y de las patrias humanas en el doloroso curso de los siglos, el pueblo de Israel debe merecer el respeto y el amor de todas las comunidades de la tierra. 260. Frente a la ciencia y a la filosofía, ¿cómo interpretar a la religión en las actividades de la vida? Religión es el sentimiento divino, cuyas exteriorizaciones son siempre el amor, en las expresiones más sublimes. Mientras la ciencia y la filosofía operan el trabajo de la experimentación y del raciocinio, la religión edifica e ilumina los sentimientos.
Las primeras se hermanan en la sabiduría, la segunda personifica al amor, las dos alas divinas con que el alma humana penetrará, un día, en los pórticos sagrados de la espiritualidad. Porque solamente él fue bastante grande y unido para guardar la idea verdadera de Dios, a través de los martirios de la esclavitud y del desierto. 264. ¿Cómo debe ser considerada, en el espiritismo, la llamada Santísima Trinidad, de la teología católica? Los textos primitivos de la organización cristiana no hablan de la concepción de la Iglesia romana, en cuanto a la llamada Santísima Trinidad. Debemos esclarecer, aún, que el punto de vista católico proviene de sutilezas teológicas sin base seria en las enseñanzas de Jesús. Por largos años, antes de la Buena Nueva, el brahmanismo guardaba la concepción de Dios, dividido en tres principios esenciales, que los sacerdotes denominaban Brahma, Vishnu y Shiva. 1. El Padre Alta, en el cristianismo de Cristo y el de sus vicarios, nos dice que la fórmula del catecismo tres personas en Dios era verdadera en latín, donde el vocablo persona significa forma, aspecto, apariencia. Es falsa, sin embargo, en francés o en portugués, con la acepción de individuo. Nota de la editora Con todo, la teología, que se organizaba sobre los antiguos principios del politeísmo romano, necesitaba presentar un complejo de enunciados religiosos, a fin de confundir a los espíritus más simples, y esto porque sabemos que si la Iglesia fue, al principio, depositaria de las tradiciones cristianas, no demoró mucho que el sacerdocio eliminase las más bellas expresiones del profetismo, inhumando el Evangelio bajo un acervo de convenciones religiosas, y robando a las revelaciones primitivas su aspecto de simplicidad y de amor. Para ese deseo, las fuerzas que venían a disputar el dominio del Estado, en vista de la invasión de los pueblos considerados bárbaros, se apresuraron, en el poder, en transformar las enseñanzas de Jesús en instrumento de la política administrativa, adulterando los principios evangélicos en sus textos primitivos y asimilando viejas doctrinas como las de la India legendaria, y organizando novedades teológicas, con las cuales el catolicismo se redujo a una fuerza respetable, pero puramente humana, distante del reino de Jesús, que, en la afirmación del Maestro, simple y profunda, no tiene aún fundamentos divinos en la faz de la tierra. 265. ¿Cómo interpretar la antigua sentencia «Dios hizo el mundo de la nada»? El primer instante de la materia está, para los espíritus de mi esfera, tan oscuro como el primer momento de la energía espiritual en los círculos de la vida universal. Comprendemos, con todo, que, siendo Dios el verbo de la creación, la nada nunca existió para nuestro concepto de observación, porque el verbo, para nosotros, es la luz de toda la eternidad. 266. Los días de la creación, en las antiguas referencias del Viejo Testamento, ¿corresponden a periodos enteros de la evolución geológica? Los días de la actividad del Creador, tal como nos refiere el texto sagrado, corresponden a los largos periodos de la evolución geológica, dentro de los milenios indispensables al trabajo de la génesis planetaria, deduciéndose que, con esos, la Biblia encierra otros grandes símbolos inherentes a los tiempos inmemoriales, de los orígenes del planeta. 267. ¿Cuál es la posición del Viejo Testamento, en el cuadro de valores de la educación religiosa del hombre? En el cuadro de valores de la educación religiosa, en la civilización cristiana, el Viejo Testamento, a pesar de sus expresiones altamente simbólicas, pocas veces accesibles al raciocinio común, debe ser considerado como la piedra angular, o como la fuente madre de la revelación divina. Ley. 268. Los 10 mandamientos recibidos por Moisés en el Sinaí, base de toda justicia hasta hoy, en el mundo, ¿fueron alterados por las sectas religiosas? Las sectas religiosas, de todos los tiempos, por la influencia de sus sacerdotes, procuran modificar los textos sagrados. Todavía, a pesar de las alteraciones transitorias, los 10 mandamientos, transmitidos a la tierra por intermedio de Moisés, vuelven siempre a resurgir en su pureza primitiva, como base de todo el derecho en el mundo, sustentáculo de todos los códigos de la justicia terrestre. 269. ¿Cómo entender la palabra del Viejo Testamento cuando nos dice que Dios habló a Moisés en el Sinaí? ¿Estáis actualmente en condiciones de entender que Moisés traía consigo las más elevadas facultades mediúmnicas, a pesar de sus características de legislador humano? Es inconcebible que el gran misionero de los judíos y de la humanidad pudiese oír al Espíritu de Dios. Estáis, sin embargo, habilitados a comprender, ahora, que la ley, o la base de la ley, en los 10 mandamientos, le fue dictada por los emisarios de Jesús, porque todos los movimientos de evolución material y espiritual del orbe se procesaron, como hasta hoy se procesan, bajo su augusto y misericordioso patrocinio. 270. A pesar de sus expresiones tan humanas, ¿Moisés vino al mundo como misionero divino?
Examinando sus actos enérgicos de hombre, hay que considerar las características de la época en que se verificó la gran tarea del misionero hebreo, legítimo emisario del plano superior, para entregar al mundo terrestre el gran y sublime mensaje de la primera revelación. Con expresiones diversas, el gran enviado no podría dar cuenta exacta de sus preciosas obligaciones, frente a la humanidad ignorante y materialista. 271. ¿Moisés transmitió al mundo la ley definitiva? El profeta de Israel dio a la tierra las bases de la ley divina inmutable, pero no toda la ley, integral y definitiva. Además, somos obligados a reconocer que los hombres recibirán siempre las revelaciones divinas de conformidad con su posición evolutiva. Hasta ahora, la humanidad de la era cristiana recibió la gran revelación en tres aspectos esenciales. Moisés trajo la misión de la justicia, el Evangelio, la misión insuperable del amor, y el espiritismo, en su aspecto de cristianismo redivivo, trae, a su vez, la sublime tarea de la verdad. En el centro de las tres revelaciones se encuentra Jesús Cristo, como el fundamento de toda la luz y de toda la sabiduría. Es que, con el amor, la ley se manifestó en la tierra en su esplendor máximo, la justicia y la verdad nada más son que instrumentos divinos de su exteriorización, con aquel Cordero de Dios, alma de la redención de toda la humanidad. La justicia, por tanto, le allanó los caminos, y la verdad, consiguientemente, esclarece sus divinas enseñanzas. He aquí por qué, con el espiritismo simbolizando la tercera revelación de la ley, el hombre terreno se prepara, aguardando las sublimadas realizaciones de su futuro espiritual, en los milenios venideros. 272. ¿Cuál es el significado de la ley del talión ojo por ojo, diente por diente, en vista de la necesidad de redención de todos los espíritus a través de las reencarnaciones sucesivas? La ley del talión prevalece para todos los espíritus que no edificaron aún el santuario del amor en los corazones, y que representan la casi totalidad de los seres humanos. Presos, aún, a los milenios del pasado, no pensaron en aceptar y aplicar el Evangelio a sí mismos, permaneciendo encarcelados en círculos viciosos de dolorosas reencarnaciones expiatorias y purificadoras. Moisés proclamó la ley antigua, muchos siglos antes del Señor. Como ya fue dicho, el profeta hebreo presentaba la revelación con el rostro divino de la justicia, mas, con Jesús, el hombre del mundo recibió el código perfecto del amor. Si Moisés enseñaba el ojo por ojo, diente por diente, Jesús Cristo aclaraba que el amor cubre la multitud de los pecados. De ahí la verdad de que las criaturas humanas se redimirán por el amor y se elevarán a Dios por él, anulando con el bien todas las fuerzas que les puedan encerrar el corazón en los sufrimientos del mundo. 273. ¿Cuál es verdaderamente el segundo mandamiento? No harás imágenes esculpidas de las cosas que están en los cielos, etc., según algunos textos, o no tomar su santo nombre en vano, conforme a la enseñanza de la Iglesia Católica de Roma. La segunda fórmula fue una tentativa de subversión de los textos primitivos, llevada a efecto por la Iglesia romana, a fin de que su sacerdocio encontrara campo libre para el desarrollo de las herencias del paganismo, en lo que se refiere a las pomposas demostraciones de culto externo. 274. ¿Cuál es la intención de Moisés en el Deuteronomio, recomendando que ninguno interrogase a los muertos para saber la verdad? Antes que todo, se hace preciso considerar que la afirmación ha sido objeto injusto de largas discusiones por parte de los adversarios de la nueva revelación que el espiritismo trajo a los hombres, en su aspecto de consolador. Las expresiones sectarias, todavía, deben considerar que la época de Moisés no comportaba las indagaciones de lo invisible, por cuanto el comercio con los desencarnados se haría con un material humano excesivamente grosero e inferior. Profetas. 275. ¿Los 5 libros mayores de la Biblia encierran símbolos especiales para la educación religiosa del hombre? Todos los documentos religiosos de la Biblia se identifican entre sí, en el todo, desde la primera revelación con Moisés, de manera que despertaran en el hombre las verdaderas nociones de su deber para con sus semejantes y para con Dios. 276. La previsión y la predicción, en los libros sagrados, ¿dan a entender que los profetas eran directamente inspirados por Cristo? En los textos sagrados de las fuentes divinas del cristianismo, las previsiones y predicciones se efectuaron bajo la acción directa del Señor, pues solo Él podría conocer bastante los corazones, las debilidades y las necesidades de sus rebeldes tutelados, para sondear con precisión las avenidas del futuro, bajo la sabiduría y la misericordia de Dios. 277. Los espíritus elevados, como los profetas antiguos, ¿deben ser considerados como ángeles o como espíritus elegidos? Como misioneros del Señor, junto a la esfera de actividad propiamente material, los profetas antiguos eran también de los llamados a la luminosa siembra. Para nuestra comprensión, la palabra ángel, en este caso,
debe designar solamente a las entidades que ya se elevaron al plano superior, plenamente redimidas, donde son escogidos en la tarea sagrada de aquel cuyas palabras no pasarán. El elegido, sin embargo, es aquel que se elevó hacia Dios en línea recta, siglas caídas que nos son comunes, siendo justo afirmar que el orbe terrestre solo vio un elegido, que es Jesucristo. La comprensión del hombre, todavía, tratándose de angelitud, generalizó la definición, extendiéndola a todas las almas virtuosas y buenas, en los bastidores de su literatura, lo que se justifica. Entendiéndose que la palabra ángel significa mensajero. 278. ¿Debemos considerar como profetas solamente a aquellos a que se refieren las páginas del Viejo Testamento? Además de las enseñanzas legadas por un Elías o un Jeremías, hemos de convenir que numerosos misioneros del plano superior precedieron la venida de Cristo, distribuyendo en el mundo el pan espiritual de sus verdades eternas. Un Sakyamuni, un Confucio, un Sócrates, fueron igualmente profetas del Señor, en la gloriosa preparación de sus caminos. Si desarrollaron acción distante del ambiente y de las costumbres israelitas, regularon la misión en el mismo plano universalista, en que las tribus de Israel fueron llamadas a trabajar, más particularmente, por el progreso religioso del mundo. 279. ¿Los profetas hebreos representaban el papel de sacerdotes de los creyentes de la ley? En todos los tiempos hubo la más honda diferencia entre el sacerdocio y el profetismo. Los antiguos profetas de Israel nunca se caracterizaron por ninguna expresión de servilismo a las convenciones sociales y a los intereses económicos, tan al gusto del sacerdocio organizado, en todas las eras y en todos los lugares. Excesivamente dedicados al esfuerzo propio, no vivían del altar de su fe, sino del trabajo edificante, fuese en la indumentaria de los esclavos oprimidos, o en el aislamiento del desierto que sus aspiraciones religiosas sabían poblar de un santo dinamismo constructivo. 280. ¿Los profetas de Cristo han vuelto a la esfera material para traer a los hombres nuevas expresiones de luz para el futuro de la humanidad? En ningún tiempo las colectividades humanas dejaron de recibir la sublime cooperación de los enviados del Señor, en la solución de los grandes problemas del porvenir. No siempre la palabra de la profecía podrá ser traída por las mismas individualidades espirituales de los tiempos idos, con todo, los profetas de Jesús, esto es, las poderosas organizaciones espirituales de los planos superiores, han estado con vosotros, incesantemente, impulsándoos a la evolución en todos los sentidos, multiplicando vuestras posibilidades de éxito en las experiencias difíciles y dolorosas. Es verdad que los nuevos enviados no necesitarán decir lo que ya se encuentra escrito, en materia de revelaciones religiosas, todavía, actúan en los sectores de la ciencia y de la filosofía, de la literatura y del arte, levantándoos el pensamiento abatido hacia las maravillosas construcciones espirituales del porvenir. Igualmente, es cierto que los misioneros nuevos no encontraron el desierto de higueras bravas, donde sus predecesores se nutrían solo de insectos y de miel salvaje, pero aún son obligados a vivir en el desierto de ciudades tumultuosas, entre corazones indiferentes e incomprensibles, rodeados por la ingratitud y por la burla de los contemporáneos, que, muchas veces, les imponen el cadalso y el sacrificio. El amor de Jesús, todavía, es la savia divina que les alimenta la fibra de trabajo y realización, y, bajo sus bendiciones generosas, las grandes almas solitarias atraviesan el mundo, distribuyendo la luz del Señor por las calles sombrías. 281. La lectura del Viejo Testamento y del Evangelio, en los círculos familiares, como es costumbre entre muchos pueblos europeos, favorece la renovación de los fluidos saludables de paz en la intimidad del corazón y del ambiente doméstico. Esa lectura es siempre útil, y cuando no produce la paz inmediata, en vista de la heterogeneidad de condiciones espirituales de aquellos que la oyen en conjunto, constituyen siempre provechosa siembra evangélica, extensiva a las entidades del plano invisible, que la asisten, siendo lícito esperar más tarde su florecimiento y fructificación. Evangelio, Jesús. 282. Si debemos considerar al Viejo Testamento como la piedra angular de la revelación divina, ¿cuál es la posición del Evangelio de Jesús en la educación religiosa de los hombres? El Viejo Testamento es la base de la revelación divina. El Evangelio es el edificio de la redención de las almas. Como tal, debería ser buscada la lección de Jesús, no más para cualquier exposición teórica, sino visualizando cada discípulo el perfeccionamiento de sí mismo, desarrollando las edificaciones de su divino Maestro en el terreno definitivo del Espíritu. 283. Con referencia a Jesús, ¿cómo interpretar el sentido de las palabras de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad? Antes que todo,
precisamos comprender que Jesús no fue un filósofo y no podrá ser clasificado entre los valores propiamente humanos, teniéndose en cuenta los valores divinos de su jerarquía espiritual, en la dirección de las comunidades terrícolas. Enviado de Dios, Él fue la representación del Padre junto al rebaño de hijos desviados de su amor y de su sabiduría, cuya tutela le fue confiada en las ordenaciones sagradas de la vida en el infinito. Director angélico del orbe, su corazón no desdeñó la permanencia directa entre los tutelados míseros e ignorantes, inspirando las palabras del apóstol, antes referidas. 284. El apóstol Juan recibió misión diferente, en la organización del Evangelio, considerándose la diversidad de sus exposiciones en confrontación con las narraciones de sus compañeros. Aún ahí, hemos de considerar la especialización de las tareas, en el capítulo de las obligaciones conferidas a cada uno. Las piezas en las narraciones evangélicas se identifican naturalmente, entre sí, como partes indispensables de un todo, pero somos obligados a observar que, si Mateo, Marcos y Lucas recibieron la tarea de presentar, en los textos sagrados, el pastor de Israel en su aspecto sublime, a Juan cupo la tarea de revelar al Cristo divino, en su sagrada misión universalista. 285. Jesús Cristo es sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Cómo interpretar esa afirmación, frente a la palabra de Mateo? Se hace necesario que entendamos la misión universalista del Evangelio de Jesús, a través de la palabra de Juan, para comprender tal afirmación en lo tocante a la genealogía del Maestro Divino, cuyas sagradas raíces reposan en el infinito del amor y de sabiduría en Dios. 286. ¿El sacrificio de Jesús debe ser apreciado tan solamente por la dolorosa expresión del Calvario? El Calvario representó la coronación de la obra del Señor, pero el sacrificio en su ejemplificación se verificó en todos los días de su pasaje por el planeta. Y el cristiano debe buscar, antes que nada, el modelo en los ejemplos del Maestro, porque el Cristo enseñó con amor y humildad el secreto de la felicidad espiritual, siendo imprescindible que todos los discípulos edifiquen en lo profundo esas virtudes, con las cuales sabrán remontar al Calvario de sus dolores, en el momento oportuno. 287. Numerosos discípulos del Evangelio consideran que el sacrificio del Gólgota no hubiera sido completo sin el máximo de dolor material para el Maestro Divino. ¿Cómo conceptuar esa suposición en vista del sufrimiento moral que la cruz le habrá ofrecido? El dolor material es un fenómeno como el de los fuegos de artificio, en vista de los legítimos valores espirituales. Hombres del mundo, que murieron por una idea, muchas veces no llegaron a experimentar el dolor físico, sintiendo solo la amargura de la incomprensión de su ideal. Imaginad, pues, a Cristo, que se sacrificó por la humanidad entera, y llegaréis a contemplarlo en la inmensidad de su dolor espiritual, augusto e indefinible para nuestra apreciación restringida y simple. De ningún modo podríamos hacer un estudio psicológico de Jesús, estableciendo datos comparativos entre el Señor y el hombre. En su ejemplificación divina, se hace menester considerar, antes de todo, su amor, su humildad, su renuncia por toda la humanidad. Examinados esos factores, ¿el dolor material tendría significación especial para que la obra cristiana quedase consagrada? El dolor espiritual, demasiado grande para ser comprendido, no constituyó el punto esencial de su perfecta renuncia por los hombres. En ese particular, con todo, las criaturas humanas proseguirán discutiendo, como los niños que solo admiten las realidades de la vida de un adulto, cuando se les ofrece el conocimiento tomando como imágenes la riqueza inmediata de sus juegos. 288. Mi Padre y yo somos uno. ¿Podremos recibir algún esclarecimiento más sobre esa afirmación de Cristo? La afirmación evidenciaba su perfecta identidad con Dios, en la dirección de todos los procesos concernientes a la marcha evolutiva del planeta terrestre. 289. Son muchos los espíritus en evolución en la Tierra, o en las esferas más próximas, que ya vieron a Cristo, experimentando la gloria de su presencia divina. Toda la comunidad de los espíritus encarnados en la Tierra, o localizados en sus esferas de labor espiritual más ligadas al planeta, sienten la sagrada influencia de Cristo, a través de la asistencia de sus colaboradores. Todavía, poquísimos alcanzaron la pureza indispensable para la contemplación del Maestro en su plano divino. 290. ¿Se podrá reconocer en las parábolas de Jesús la expresión fenoménica de las palabras, guardando la eterna vibración de su sentimiento en las enseñanzas? Sí. Las parábolas del Evangelio son como las simientes divinas que brotarían, más tarde, en árboles de misericordia y de sabiduría para la humanidad. 291. ¿Cómo interpretar al anticristo? Podemos simbolizar como anticristo al conjunto de fuerzas que operan contra el Evangelio, en la tierra y en las esferas vecinas del hombre, mas, no debemos figurar en ese anticristo un poder absoluto y definitivo que pudiese neutralizar la acción de Jesús, porque,
con tal suposición, negaríamos la prevención y la bondad infinita de Dios. Religiones. ¿En qué sentido deberemos tomar el concepto de religiones? Religión, para todos los hombres, debería comprenderse como sentimiento divino que aclara el camino de las almas y que cada espíritu aprenderá en la pauta de su nivel evolutivo. En este sentido, la religión es siempre la faz augusta y soberana de la verdad. Sin embargo, en la inquietud que caracteriza la existencia en la tierra, los hombres se dividieron en numerosas religiones, como si la fe pudiese también tener fronteras, a semejanza de las patrias materiales, tantas veces sumergidas en el egoísmo y en la ambición de sus hijos. De esa falsa interpretación han nacido en el mundo las luchas poco fraternas y las disensiones religiosas de todos los tiempos. 293. Las religiones que nacieron en el mundo, antes de Cristo, ¿tenían también como misión principal la preparación de la mentalidad humana para su venida? Todas las ideas religiosas, que las criaturas humanas traían consigo del pretérito milenario, se destinaban a preparar al hombre para recibir y aceptar al Cordero de Dios, con su mensaje de amor perenne y reforma espiritual definitiva. El cristianismo es la síntesis, en simplicidad y luz, de todos los sistemas religiosos más antiguos, expresiones fragmentarias de las verdades sublimes traídas al mundo en la palabra inmortal de Jesús. Los hombres, con todo, no obstante todos los elementos de preparación, continuaron divididos y, dentro de sus características de rebeldía, postergaron su edificación en las lecciones renovadoras del Evangelio. 294. Reconociéndose que varias sectas nacieron igualmente del cristianismo, ¿debemos considerarlas cristianas, o simples expresiones religiosas aisladas de la verdad de Jesús? Todas las expresiones religiosas nacidas del cristianismo se identifican por la savia de amor del tronco que las congrega, a pesar de los errores humanos de sus expositores. Los sacerdotes de las más diversas castas inventaron los manuales teológicos, los principios dogmáticos y las fórmulas políticas. Todavía, ningún esfuerzo humano consiguió opacar la claridad del amaos los unos a los otros, base inmortal de todas las enseñanzas de Jesús, cuya luminosa esencia identifica a las castas entre sí, en todas las posiciones y tareas especializadas que les fueron conferidas. 295. Si las sectas religiosas nacidas del cristianismo tienen una tarea especializada, ¿cuál será la de las corrientes protestantes, oriundas de la Reforma? La Reforma y los movimientos que le siguieron vinieron al mundo con la misión especial de exhumar la letra de los Evangelios, enterrada hasta entonces en los archivos de la intolerancia clerical, en los seminarios y en los conventos, a fin de que, después de su tarea, pudiese el Consolador prometido, por la voz del espiritismo cristiano, enseñar a los hombres el espíritu divino de todas las lecciones de Jesús. 296. El espíritu, antes de encarnar, ¿escoge también las creencias o cultos a los que se deberá someter en las experiencias de la vida? Todos los espíritus, reencarnando en el planeta, traen consigo la idea de Dios, identificándose de modo general en ese sagrado principio. Los cultos terrestres, sin embargo, son exteriorizaciones de ese principio divino, dentro del mundo convencional, desprendiéndose de ahí que la verdad es una sola, y que las sectas terrestres son materiales de experiencia y de evolución, dependiendo la preferencia de cada uno del estado evolutivo en que se encuentre en el aprendizaje de la experiencia humana, y deduciéndose que la elección está siempre de pleno acuerdo con su estado íntimo, sea en la viciosa tendencia de reposar en las ilusiones del culto externo, sea por el esfuerzo sincero de evolucionar, en la investigación incesante de la edificación divina. 297. Considerando que la convención social confiere a los sacerdotes de las sectas cristianas ciertas prerrogativas en la realización de determinados acontecimientos de la vida, como interpretar las palabras de Mateo, todo lo que atares en la tierra, será ligado en el cielo. Si los sacerdotes, tantas veces, no se muestran dignos de hablar en el mundo en el nombre de Dios, se hace indispensable observar que las palabras de Cristo fueron dirigidas a los apóstoles y que la misión de sus compañeros no estaba restringida al ambiente de las tribus de Israel, teniendo su divina continuación más allá de las propias actividades terrestres. Hasta hoy, los discípulos directos del Señor tienen su tarea sagrada, en cooperación con el Maestro Divino, junto a la humanidad la Israel mística de sus enseñanzas. Los méritos de los apóstoles de modo alguno podrían ser auténticamente transferidos a los sacerdotes degenerados por los intereses políticos y financieros de determinados grupos terrestres, desprendiéndose de ahí que la Iglesia romana, la que más ha abusado de esos conceptos, una vez más, desvió el sentido sagrado de la lección de Cristo. Importa, sin embargo, recordemos en este particular la promesa de Jesús, de que estaría siempre entre aquellos que se reuniesen sinceramente en su nombre. En esas circunstancias, los discípulos leales deben mantenerse en un plano superior al del convencionalismo terrestre, actuando con la propia conciencia y con la mejor comprensión de responsabilidad,
en todos los climas del mundo, porque, de ese modo, siempre que desenvuelvan actuación en el bien, por el bien y para el bien, en nombre del Señor, tendrán sus actos evangélicos tocados por la luz sacrosanta de las sanciones divinas. 298. Considerando que las religiones invocan el Evangelio de Mateo para justificar la necesidad del bautismo, en sus características ceremoniales, ¿cómo deberá proceder el espiritista frente a ese asunto? Los espiritistas sinceros, en la sagrada misión de paternidad, deben comprender que el bautismo, aludido en el Evangelio, es el de la invocación de las bendiciones divinas para cuantos se reúnen con ellos en la institución santificada de la familia. Lejos de cualquier ceremonia de naturaleza religiosa, que puedan significar una continuación de los fetichismos de la Iglesia romana, que se aprovechó del símbolo evangélico para la llamada venta de los sacramentos, el espiritista debe entender el bautismo como el llamado de su corazón al Padre de Misericordia, para que sus esfuerzos sean santificados en el trabajo de conducir a las almas al confiadas en la institución familiar, comprendiendo, además, que ese acto de amor y de compromiso divino debe ser continuado por toda la vida, en la renuncia y en el sacrificio, a favor de la perfecta cristianización de los hijos, en el apostolado del trabajo y de la dedicación. 299. ¿Cuál es el procedimiento que debe ser adoptado por los espiritistas en la consagración del casamiento, sin herir las convenciones sociales, reflejos reflexas de los cultos religiosos? Los cultos religiosos, en su aspecto dogmático, son igualmente transitorios como todas las fórmulas del convencionalismo humano. Que el espiritista sincero y cristiano, asumiendo sus compromisos conyugales delante de las leyes de los hombres, busque honrar su promesa y su decisión, santificando el casamiento con el riguroso desempeño de todos sus deberes evangélicos, ante los preceptos terrestres y ante la inmutable ley divina que vibra en su conciencia cristianizada. 300. ¿Cómo interpretar la misa en el culto externo de la Iglesia Católica? Ante el corazón sincero y fraternal de los creyentes, la misa idealizada por la Iglesia de Roma debe ser un acto exterior, respetable para nosotros, como cualquier ceremonia convencionalista del mundo, que exija la mutua consideración social en el mecanismo de relaciones superficiales de la tierra. La Iglesia de Roma pretende conmemorar, con ella, el sacrificio del Maestro por la humanidad. Todavía, la ceremonia se efectúa de conformidad con la posición social y financiera del creyente. Ocurren, de esa manera, las misas más variadas, tales como la del gallo, la nueva, la particular, la pontificia, la de las almas, la seca, la cantada, la cha en portugués significa té. La traducción sería, la misa de té, la campal, etc., inscritas en un prontuario tan convencionalista y tan superficial, que es de admirar la adaptación a su embrollo, por parte del sacerdote inteligente y afecto a la sinceridad. 301. Las apariciones y los llamados milagros relatados en la historia del origen de las iglesias, ¿son hechos de naturaleza mediúmnica? Todos esos acontecimientos, clasificados en el dominio de lo sobrenatural, fueron fenómenos psíquicos sobre los cuales se edificaron las iglesias conocidas, hechos esos que el espiritismo vino a catalogar y esclarecer, en su divina misión de consolador. Enseñanzas. 302. ¿Cómo comprender la afirmación de Jesús a los judíos, ¿sois dioses? En todo hombre reposa la partícula de la divinidad del Creador, con la cual puede la criatura terrestre participar de los poderes sagrados de la creación. El espíritu reencarnado aún no ponderó debidamente el conjunto de posibilidades divinas guardadas en sus manos, dones sagrados tantas veces convertidos en elementos de ruina y destrucción. Entretanto, los pocos que saben crecer en su divinidad, por la ejemplificación y por la enseñanza, son denominados en la tierra santos y héroes, por afirmar su condición espiritual, siendo justo que todas las criaturas procuren alcanzar esos valores, desarrollando para el bien y para la luz su naturaleza divina. 303. ¿Cuál es el sentido de la enseñanza evangélica? ¿Todos los pecados os serán perdonados, menos los que cometierais contra el Espíritu Santo? La adquisición del conocimiento espiritual, con la perfecta noción de nuestros deberes, despierta en nuestra intimidad la centella del Espíritu Divino, que se encuentra en lo profundo de todas las criaturas. En ese instante, se descubrirá ante nuestra visión profunda el santuario de la luz de Dios, dentro de nosotros mismos, consolidando y orientando nuestras más legítimas nociones de responsabilidad en la vida. Mientras el hombre se desvía o flaquea, distante de esa iluminación, su error se justifica, de alguna suerte, por la ignorancia o por la ceguera. Todavía, la falta cometida con la plena conciencia del deber, después de la bendición del conocimiento interior, guardada en el corazón y en el raciocinio, esa significa el pecado contra el Espíritu Santo, porque el alma humana estará, entonces, contra sí misma, repudiando sus divinas posibilidades. Es lógico, por tanto,
que esos errores son los más graves de la vida, porque consisten en el desprecio de los hombres por la expresión de Dios, que habita en ellos. 304. ¿Cuál es el espíritu de estas frases? No cuidéis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Todos los símbolos del Evangelio, dado el medio en que se desarrollaron, son, casi siempre, fuertes e incisivos. Jesús no venía a traer al mundo la palabra de contemporización con las debilidades del hombre, sino la centella de luz para que la criatura humana se iluminase para los planos divinos. Y la lección sublime de Cristo, entonces y siempre, puede ser conocida como la espada renovadora, con la cual debe el hombre luchar consigo mismo, extirpando los viejos enemigos de su corazón, siempre capitaneados por la ignorancia y por la vanidad, por el egoísmo y por el orgullo. 305. La afirmación del Maestro, porque yo vine a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra, ¿cómo debe ser comprendida en espíritu y en verdad? Aún aquí, hemos de considerar la manera antigua del hebreo, con su manera vigorosa de expresión. Sería absurdo admitir que el Señor viniese a establecer la perturbación en la sagrada institución de la familia humana, en sus elevadas expresiones afectivas, mas, sí, que sus enseñanzas consoladoras serían el fermento divino de las opiniones, estableciendo los movimientos naturales de las ideas renovadoras, haciendo luz en lo íntimo de cada uno, por el esfuerzo propio, para felicidad de todos los corazones. 306. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese precepto del Maestro tiene aplicación, igualmente, en lo que se refiere a los bienes materiales. El hágase vuestra voluntad, de la oración común, constituye nuestro pedido general a Dios, cuya providencia, a través de sus mensajeros, nos proveerá el espíritu o la condición de vida de lo más útil, conveniente y necesario para nuestro progreso espiritual, para la sabiduría y para el amor. Lo que el hombre no debe olvidar, en todos los sentidos y circunstancias de la vida, es la oración del trabajo y de la dedicación, en el santuario de la existencia de luchas purificadoras, porque Jesús bendecirá sus realizaciones de esfuerzo sincero. 307. ¿Por qué dice Jesús que el escándalo es necesario, más hay de aquel por quien el escándalo viniera? En un plano de vida, donde todos se encuentran por el escándalo que practicaron en el pasado, es justo que el mismo escándalo sea necesario, como elemento de expiación, de prueba o de aprendizaje, porque a los hombres falta aún aquel amor que cubre la multitud de pecados. Las palabras de enseñanza del Maestro se ajustan, por lo tanto, de manera perfecta, a la situación de los encarnados en el mundo, siendo lamentables los que no vigilan, por tornarse, de ese modo, instrumento de tentación en sus caídas constantes, a través de los largos caminos. 308. Las palabras de Juan, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron, tuvieron aplicación solamente cuando dio la ejemplificación Cristo, hace 2000 años, o esa aplicación es extensiva a nuestra era. Las palabras del apóstol se referían a su época, todavía, el simbolismo evangélico de su enunciado se extiende a los tiempos modernos, en los cuales la lección del Señor permanece incomprendida para la mayoría de los corazones, que persisten en no ver la luz, huyendo de la verdad. 309. ¿En qué sentido debemos interpretar la sentencia de Juan Bautista? A quien pertenece la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que con él está y oye, mucho se regocija por oír la voz del esposo. Pues este gozo ahora yo experimento, ¿es preciso que él crezca y que yo disminuya? El esposo de la humanidad terrestre es Jesucristo, el mismo Cordero de Dios que arranca a las almas humanas de los caminos escondidos de la impenitencia. El amigo del esposo es su precursor, cuya expresión humana debería desaparecer, a fin de que Jesús resplandeciese para el mundo entero, en su Evangelio de verdad y vida. 310. ¿La transfiguración del Señor es también un símbolo para la humanidad? Todas las expresiones del Evangelio poseen una significación divina, y en el Tabor, contemplamos la gran lección de que el hombre debe vivir su existencia, en el mundo, sabiendo que pertenece al cielo, por su origen sagrado, siendo indispensable, de ese modo, que se desmaterialice, en todo momento, para que se desenvuelva en amor y sabiduría, en la sagrada exteriorización de la virtud celeste, cuyos gérmenes le dormitan en el corazón. 311. ¿Cuál es el sentido de la afirmación del texto sagrado, acerca de Jesús, no habiendo querido Dios sacrificio, ni ofrenda, le formó un cuerpo? Para Dios, el mundo no más debería persistir en la vieja costumbre de sacrificar en los altares materiales, en su nombre, razón por la cual envió a los hombres la palabra de Cristo, a fin de que la humanidad aprendiese a sacrificar en el altar del corazón, en la extensión divina de los sentimientos hacia su amor. 312. ¿Cómo interpretar la afirmación de Juan? ¿Tres son los que ofrecen testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? Juan se refería al Creador, a Jesús,
que constituía para la tierra su más perfecta personificación, y a la legión de los espíritus redimidos y santificados que cooperan con el Divino Maestro, desde los primeros días de la organización terrestre, bajo la misericordia de Dios. 313. ¿Cómo entender la bienaventuranza conferida por Jesús a los pobres de espíritu? La enseñanza del Divino Maestro se refería a las almas simples y sencillas, despojadas del espíritu de ambición y de egoísmo, que acostumbran triunfar en las luchas del mundo. ¿No acostumbráis hasta hoy a denominar a los victoriosos del siglo, en las cuestiones puramente materiales, de hombres de espíritu? Es por esa razón que, dirigiéndose a la masa popular, aludía el Señor a los espíritus sin pretensiones y humildes, aptos para seguir sus enseñanzas, sin determinadas preocupaciones ordinarias de la existencia material. 314. ¿Cuál es la mayor lección que la humanidad recibió del Maestro, al lavar en los pies de sus discípulos? Entregándose a ese acto, quería el Divino Maestro testimoniar a las criaturas humanas la suprema lección de la humildad, demostrando, aún una vez, que, en la colectividad cristiana, el mayor para Dios sería siempre aquel que se hiciese el menor de todos. 315. ¿Por qué razón Jesús, al lavar los pies a los discípulos, se ciñó con una toalla? El Cristo, que no desdeñó la energía fraternal en la eliminación de los errores de la criatura humana, afirmándose como el Hijo de Dios en los divinos fundamentos de la verdad, quiso proceder de ese modo para revelarse el esclavo por el amor a la humanidad, a quien venía a traer la luz de la vida, en la abnegación y en el sacrificio supremos. 316. Aceptando Jesús el auxilio de Simón, el cireneo, ¿deseaba dejar una nueva enseñanza a las criaturas? Ese pasaje evangélico encierra la enseñanza de Cristo, concerniente a la necesidad de cooperación fraternal entre los hombres, en todos los trámites de la vida. 317. La resurrección de Lázaro, efectuada por el Maestro, tiene un sentido oculto, ¿cómo lecciona a la humanidad? El episodio de Lázaro era un sello divino identificando el paso del Señor, pero también fue el símbolo sagrado de la acción del Cristo sobre el hombre, testimoniando que su amor arrancaba a la humanidad de su sepulcro de miserias, humanidad a favor de la cual ha dado el Señor el sacrificio de sus lágrimas, resucitándola para el sol de la vida eterna, en las sagradas lecciones de su Evangelio de amor y de redención. 318. ¿Podremos recibir una enseñanza sobre la Eucaristía, dada la costumbre tradicional de la Iglesia romana, que recuerda la cena de los discípulos con el vino y la hostia? La verdadera Eucaristía evangélica no es la del pan y el vino materiales, como pretende la Iglesia de Roma, mas, la identificación legítima y total del discípulo con Jesús, de cuya enseñanza de amor y sabiduría debe extraer la esencia profunda, para iluminación de sus sentimientos y de su raciocinio, a través de todos los caminos de la vida. 319. ¿Quién habrá recibido mayor suma de misericordia en la justicia divina, Judas, el discípulo infiel, aunque ilusionado y arrepentido, o el sacerdote malvado e indiferente que lo indujo a traición? ¿Quién ha recibido más misericordia, por más necesitado e indigente, es el mal sacerdote de todos los tiempos, que, lejos de confundir la lección de Cristo una sola vez, vienen practicando la deserción espiritual para con el Divino Maestro, desde hace muchos siglos. 320. ¿Qué enseñanzas nos ofrece la negación de Pedro? La negación de Pedro sirve para significar la fragilidad de las almas humanas, perdidas en la falta de vigilancia y en la despreocupación de la realidad espiritual, dejándose conducir, indiferentemente a los torbellinos más tenebrosos del sufrimiento, sin pensar de un esfuerzo legítimo y sincero, en la edificación de sí mismas. 321. ¿Cuál es la edición de los Evangelios que mejor traduce la fuente original? La grafía original de los Evangelios ya representa, en sí misma, la propia traducción de la enseñanza de Jesús, considerándose que esa tarea fue delegada a sus apóstoles. Siendo razonable estimar, en todas las circunstancias, los esfuerzos sinceros, sea cualquiera el medio donde se desarrollan, solo consideramos que, en todas las traducciones de las enseñanzas del Divino Maestro, se torna imprescindible separar el espíritu de la letra. Podréis objetar que la letra debería ser simple y clara. Convengamos que sí, pero importa observar que los Evangelios son los itinerarios de las almas, y es con la visión espiritual con la que deben ser leídos, pues, constituyendo la cátedra de Jesús, el discípulo que se aproxima a ellos con la intención sincera de aprender encuentra, bajo todos los símbolos de la letra, la palabra persuasiva y dulce, simple y enérgica, de la inspiración de su Maestro inmortal. Amor unión. 322. ¿Hay una graduación del amor, en el seno de las manifestaciones de la naturaleza visible e invisible? Sin duda, esa graduación existió en todos los tiempos, como gradual es la posición de todos los seres en la escala infinita del progreso. El amor es la ley propia de la vida,
Bajo su dominio sagrado, todas las criaturas y todas las cosas se reúnen al Creador, dentro del plan grandioso de la unidad universal. Desde las manifestaciones más humildes de los reinos inferiores de la naturaleza, observamos la exteriorización del amor, en su manifestación divina. En la materia interestelar, síntesis de la vida, tenemos las atracciones magnéticas profundas, en los cuerpos simples, vemos las llamadas precipitaciones de la química, en los reinos mineral y vegetal verificamos el problema de las combinaciones indispensables. En las expresiones de la vida animal observamos el amor en todo, en graduaciones infinitas, de la violencia a la ternura. En las manifestaciones de lo irracional en el camino de los hombres es aún el amor el que preside todas las actividades de la existencia en familia o en sociedad. Reconocida su luz divina en todos sus ambientes, observaremos la unión de los seres como un punto sagrado de referencia de esa ley única que dirige el universo. De las expresiones de sexualidad, el amor camina hacia el ultra. Sexualismo, marchando siempre hacia las sublimadas emociones de la espiritualidad pura, por la renuncia y por el trabajo santificante, hasta alcanzar el amor divino, atributo de los seres angélicos, que se edificaron para la unión con Dios, en la ejecución de sus sagrados designios en el universo. 323. ¿Será una verdad la teoría de las almas gemelas? En el sagrado misterio de la vida, cada corazón posee en el infinito el alma gemela de la suya, compañera divina para el viaje a la gloriosa inmortalidad. Creadas unas para las otras, las almas gemelas se buscan, cuando están separadas. La unión perenne es su aspiración suprema e indefinible. Millares de seres, desviados en el crimen o en la inconsciencia, experimentan la separación de las almas que los sustentan, como la prueba más áspera y dolorosa, y, en el drama de las existencias más oscuras, vemos siempre la atracción eterna de las almas que se aman más íntimamente, evolucionando unas hacia las otras, en un torbellino de ansiedades angustiosas, atracción que es superior a todas las expresiones convencionales de la vida terrestre. Cuando se encuentran en el cúmulo de los trabajos humanos, se sienten en posesión de la felicidad real para sus corazones la desventura de su unión, por la cual no cambiarían todos los imperios del mundo, y la única amargura que les empaña la alegría es la perspectiva de una nueva separación por la muerte, perspectiva esa que la luz de la nueva revelación vino a disipar, descubriendo a todos los espíritus, amantes del bien y de la verdad, los horizontes eternos de la vida. 324. ¿Existe en los textos sagrados algún elemento de comprobación de la teoría de las almas gemelas? Somos los primeros en reconocer que en todos los textos necesitamos separar el espíritu de la letra. Con todo, es justo recordar que en las primeras páginas del Antiguo Testamento, base de la revelación divina, está registrado, y Dios consideró que el hombre no debería quedar solo, uno. Véase la nota, al final del libro. 325. ¿La atracción de las almas gemelas es rasgo característico de todos los planos de lucha en la Tierra? El universo es el plano infinito que el pensamiento divino pobló de ilimitadas e intraducibles bellezas. Para todos nosotros, el primer instante de creación del ser está sumergido en un suave misterio, así también como la atracción profunda e inexplicable que arrastra a una alma hacia otra, en el instituto de los trabajos, de las experiencias y de las pruebas, en el camino infinito del tiempo. La ligación de las almas gemelas reposa, para nuestro conocimiento relativo, en los designios divinos, insondables en su sagrado origen, constituyendo la fuente vital del interés de las criaturas para las edificaciones de la vida. Separadas o unidas, en las experiencias del mundo, las almas hermanas caminan, ansiosas por la unión y por la armonía supremas, hasta que se integren, en el plano espiritual, donde se reúnen para siempre en la más sublime expresión de amor divino, finalidad profunda de todos los pensamientos del ser, en el laberinto del destino. 326. ¿La unión de las almas gemelas puede constituir restricción al amor universal? El amor de las almas gemelas no puede efectuar semejante restricción, porque, alcanzada las cumbres evolutivas, todas las expresiones afectivas se hermanan en la conquista del amor divino. El amor de las almas gemelas, en suma, es aquel que el espíritu, un día, sentirá por la humanidad entera. 327. Si todos los seres poseen su alma gemela, ¿cuál es el alma gemela de Jesucristo? No juzgamos acertado traer la figura de Cristo para condicionarla a los medios humanos, en un paralelismo injustificable, porque en Jesús hemos de observar la finalidad sagrada de los gloriosos destinos del Espíritu. En él cesaron los procesos, siendo indispensable reconocer en su luz las realizaciones que nos compete alcanzar. Representando para nosotros la síntesis del amor divino, somos compelidos a considerar que de su cumbre espiritual enlazó en su corazón magnánimo, con la misma dedicación, la humanidad entera, después de realizar el amor supremo. 328. Delante de la teoría de las almas gemelas,
¿Cómo esclarecer la situación de los viudos que procuran nuevas uniones matrimoniales, alegando la felicidad encontrada en el hogar primitivo? No debemos olvidar que la tierra aún es un lugar de luchas regeneradoras o expiatorias, donde el hombre puede unirse varias veces, sin que su unión matrimonial se efectúe con el alma gemela a la suya, muchas veces distante de la esfera material. La criatura desviada, hasta que se espiritualice para la comprensión de esos lazos sublimes, está sometida, en el mapa de sus pruebas, a esas experiencias, a veces pesadas y dolorosas. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.